Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Jesús terminó la cena del Pesaj o Pascua judía, donde estableció la espiritualidad de la celebración, enseñándonos el camino para regresar al Padre. Al final de la cena dijo: hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Y a partir de ese día la Pascua es la celebración del paso de la muerte por el pecado a la vida en el Espíritu, comprada para nosotros por la muerte de Él en la cruz. Y luego salió con sus 11 amigos al huerto de los olivos, donde daría más de sus enseñanzas finales. Digo 11 porque uno ya no se quedó con ellos, sino que fue a cumplir lo que en su corazón creyó era lo correcto. Estaba con ellos y vivió lo mismo que los demás, pero no entendió. Ya en el huerto, Jesús les dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por la palabra que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. Bienvenidos. Estamos en las buenas noticias del reino de los cielos, en esta serie de la ley de la montaña. Durante esta semana hemos estudiado las afirmaciones del Mesías que hizo con respecto a su carácter divino, al usar el nombre yo soy para definir su autoridad legislativa. Esta es la última noche antes de su inmolación, y entonces aclara en sus palabras diciendo: yo soy la vid verdadera, la cual hace reflexionar en la existencia de una vid que no es la verdadera. En la Biblia, la vid es un símbolo profundo de fe, fertilidad y relación con Dios. En el antiguo pacto, la vid representa a Israel, el pueblo elegido por Dios, por ser descendientes de Abraham según la promesa. En Isaías 5, del 1 al 7, Israel es comparado con una viña que Dios cuida, esperando que produzca frutos de justicia. Sin embargo, cuando el pueblo se aleja de Dios, la vid se convierte en una planta salvaje que solo da uvas amargas. Y entonces Dios la abandona para que sea pisoteada y destruida. Pero en este yo soy de Yeshua, la vid ya no es Israel, el pueblo elegido. Ahora el pueblo de Dios es todo el que está en él, en Yeshua, Jesús. Porque todos ustedes, escribe el apóstol Pablo, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Gálatas 3, 27 al 29. Otra vez, el Señor nos muestra que lo establecido en el Sinaí es transformado y completado al darle el toque vivo del Espíritu en el nuevo pacto. El Israel del Sinaí ahora es cambiado en un nuevo pueblo, el pueblo que por la fe permanezca en Jesucristo, que es la vid verdadera. En la profecía de Isaías, la vid era cada sarmiento sembrado en la viña del Señor, pero aunque Dios lo cuidó y lo regó, la vid produjo fruto amargo.
Así que ahora no es una viña con muchas vides, es una vid con muchas ramas. Es que Dios escogió a Israel para manifestar por medio de él su amor y misericordia a todos los hombres. Pero por causa de la desobediencia de Israel, Dios escogió otro pueblo. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, escribió el apóstol Pablo. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 24 al 26. Ahora, entendiendo esto, también es claro que el Señor dice el propósito de esta metáfora. Al igual que en la parábola de Isaías, Dios cuida y protege la vid, y Jesús dice que el Padre la cuida. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Esto quiere decir que hay ramas en el pueblo de Dios, que es la iglesia, que no dan fruto esperado, y aunque estén en la vid, no son de la vid. Esto es lo que le pasó a Israel. Pablo continúa escribiendo, entonces, ¿qué diremos? ¿Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado? Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley de la religión. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Romanos 9, 30 al 33. Es que el punto principal de este yo soy del Señor es la vid y el fruto. En el paraíso, antes que la muerte esclavizara a los seres humanos por causa del pecado, Dios les había dado su bendición con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Génesis 1:28. Dios da como instrucción la orden de dar fruto. Ese fruto es la esencia misma de quién eres. Un buen árbol no puede producir frutos malos, dijo el Señor Jesucristo, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por sus frutos. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 43 al 45. Así que el fruto depende del gobierno de tu mente. Antes de la cruz quedó demostrado que el corazón humano es incapaz de dar el fruto que agrada a Dios. Las obras religiosas y todos los sacrificios, fiestas y demás liturgias humanas no transforman la mezquindad, egoísmo y pecado que gobierna en la mente de los seres humanos. Pero Dios, consciente de nuestra incapacidad, nos da el alimento de vida que produce el fruto deseado. Y ese es el fruto de la vid, que perdona el pecado del mundo. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es que Yeshua, Jesús, que es la palabra de Dios, nos limpia y prepara para dar fruto en sí mismo. Él dijo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Juan 15, 16 al 17. Pero este mandamiento es imposible de cumplir si no permanecemos en la vid. Es el fruto esperado por Dios. Permanezcan en mí, dijo el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es que el Señor nos aclara que el fruto que le agrada a Dios solo es el que produce su Hijo, que alimenta la rama para que ésta crezca y sea fructífera, y con la ayuda de Dios sea labrada y podada para que dé el mejor fruto, ese que le da la gloria al Padre. Es que si no vivimos para glorificar y agradar a Dios, no estamos en la vid, pues vivir para agradar a Dios implica reflejar su amor, su bondad y hacer su voluntad. Esto se logra a través de la fe, la obediencia y la santidad. Es tan fuerte este yo soy de Jesús
que nos entrega la responsabilidad de la redención, pues del fruto de la vid se produce el vino, que es el elemento clave en la cena del Señor, donde representa la sangre de Cristo derramada por la humanidad. Así que necesitamos permanecer en Él y dar fruto, que es su esencia del amor que redime al mundo. Cuenta el apóstol Juan que el profeta Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto de Judea. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos, que representaban los religiosos de la época, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Mateo 3, 7 al 9. El Bautista plantea la tarea precisa para producir el fruto, pues la religión engendra la soberbia de creer que por el cumplimiento de la ley se está redimido y libre. Mas Jesús demostró que la religión es fuente de hipocresía y perdición. Pero producir frutos de arrepentimiento es el producto de permanecer en la vid. Es la prédica real y verdadera de Cristo. Él decía: arrepiéntanse y crean en las buenas noticias, porque el reino de Dios se ha acercado. Así que el fruto que debe producir la salvación es el arrepentimiento. Veamos estos 7 principios que nos invitan a compartir la salvación que por la gracia de Dios hemos recibido, que podríamos catalogar como el fruto de la vid. El primero es la confesión de pecados. El arrepentimiento no es un remordimiento por el pecado, es reconocer y admitir los errores cometidos ante Dios y ante las personas afectadas. Debemos saber que Dios estaba ahí en donde pecamos. Él es testigo de nuestros fallos y su gracia derramada ya nos perdonó en la cruz. Pero no puede ser nuestro estilo de vida pecar y confesar y volver a pecar. Pues si con toda intención pecamos, dice Pablo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Hebreos 10, 27 al 28. Es que si dañas a otra persona por quitarle lo que es suyo, o la difamas con mentiras y chismes, y le haces algún daño emocional o algún daño físico, tu pecado es contra la ley de Cristo, que exige amar a Dios y al prójimo. Y nada sacas con orar sin antes confesar y pedir perdón con un genuino cambio de manera de pensar que cambia tu actitud y tu manera de vivir. Es que no basta con sentir la profunda tristeza que a veces nos inunda de remordimiento por lo hecho. Nos roba la paz y nos quita el sueño, pero no transforma nuestra manera de comportarnos. No nos lleva a cambiar nuestra actitud y entonces nos lleva a sufrir la enfermedad y la muerte. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, les escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Y de esta no hay a qué arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Segunda de Corintios 7, 10 al 11. Así que al confesar nuestro pecado, sentimos la necesidad de cambio, de restitución y de liberación. Esto nos lleva a hacer todo lo posible para reparar el daño causado por las acciones pecaminosas, ya sea a nivel material o emocional. Si no sucede así, entonces solo tienes remordimiento que te cauteriza la conciencia y te hará cada vez menos sensible al pecado. Ahora, en verdad nuestra naturaleza está vendida al pecado, que es la transgresión de la ley del amor. Mientras vivamos en este cuerpo, el pecado estará a la orden del día. Pero como le dijo Dios a Caín, tú eres responsable de sujetarlo para que no te domine. Si decimos que no tenemos pecado, escribió el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1, 8 al 9. Así que solo estando en la vid podemos reconocer y confesar nuestros pecados y ser limpios de verdad de una vez por todas. Yo sé, Señor, que nada puedo hacer por mi cuenta, que mi voluntad es egoísta y vanidosa. Por eso te doy infinitas gracias por escogerme para salvación. Es mi deseo permanecer unido a ti, para así alcanzar la misericordia y la gracia que derramaste con tu sacrificio en la cruz por mí
mi Señor y mi Dios. Y deseo ser ese vino del nuevo pacto para llevar el mensaje de redención y amor a todas las personas que lo deseen escuchar, pues yo sé que tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.